Todo el mundo piensa, ¿no sería genial ir al bosque y vivir en una torre de vigilancia? Pero imagínate, estar aquí solo durante semanas. Hay cosas raras y espeluznantes en este bosque. Lo sé, porque las he visto con mis propios ojos. Muchos excursionistas y campistas desaparecen por aquí. Algunos vuelven con historias increíbles y otros nunca regresan. Yo soy uno de los primeros. Estuve desaparecido durante 4 días y tengo suerte de seguir vivo. Y si alguna vez estás en el bosque y oyes sirenas, corre. Así que, si alguna vez has pensado vivir en una torre de vigilancia, no es como unas largas vacaciones en los parques nacionales. En realidad, terminas cargando agua, comida, libros y otras provisiones por 11 pisos de escalera. Todo para vivir en una habitación de 3 por 3 metros y dormir en una litera que ha sido usada por 100 personas más. Sí, la vista desde la terraza es espectacular por si te lo preguntas. Y si te sientes cómodo estando solo, podría ser una buena opción. Pero hoy fue un día muy malo. Así que estoy aquí, en una habitación diminuta, a 36 metros de altura, viendo llover a cántaros. Hay truenos y el viento debe superar los 96 kilómetros por hora. Toda la torre se balancea y mi perro, que le tiene pánico a los ruidos fuertes, está escondido debajo de la cama. Para colmo, dejé mis botas en el porche y ahora están llenas de al menos 15 centímetros de agua. Lo bueno es que, después de una lluvia tan fuerte como esta, no tendré que preocuparme por los incendios. Por otro lado, habrá muchos escombros que limpiar. La lluvia continuó el resto del día y la noche. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol asomaba entre las nubes. Tuve que convencer a mi perra Molly para que saliera debajo de la cama con huevos revueltos y trocitos de tocino mezclados con su comida. Molly es un border collie de 3 años que adquirí en un refugio de perros cuando solo tenía 6 meses. Los border collies son perros de trabajo, así que no les gusta estar solos mucho tiempo. Les gusta estar cerca de su dueño. Y es un artista del escapismo. Puede abrir una puerta cerrada y saltar una pared de 2 metros. Por suerte, yo trabajo para el servicio forestal. Y ella ha demostrado ser una parte muy valiosa del equipo. Una vez, mientras limpiaba un sendero, 2 padres asustados se me acercaron. Dijeron que estaban de excursión con su hijo Daniel, de 9 años. Pero cuando se dieron la vuelta ya no estaba. Llamaron y buscaron durante más de 1 hora antes de pedir ayuda. Les pedí que por favor me llevaran de vuelta al lugar donde lo habían visto por última vez. Y Molly salvó el día. Los perros oyen mucho mejor que nosotros. Así que soné el silbato de emergencia que llevaba en mi equipo y nos mandé a todos a guardar silencio absoluto. Molly debió oírlo pedir ayuda, porque se adentró en el bosque. Después de una caminata de unos 40 minutos, lo encontramos, exhausto, bastante arañado. Pero bueno, caminé con la familia de vuelta al coche, y mientras caminábamos, le pregunté a Daniel qué había pasado. Dijo que estaba siguiendo a sus padres por el sendero, buscando piedritas bonitas para su colección. De repente, vio algo moverse entre los árboles, así que se detuvo para verlo mejor. A unos 3 metros del sendero, vio un búho, blanco, gigante, posado en una de las ramas, mirándolo fijamente. Daniel se apartó solo unos pasos del sendero para verlo más de cerca. El enorme pájaro abatió las alas y voló para adentrarse en el bosque. Daniel casi lo había alcanzado cuando desapareció. Y en lugar del búho había una pequeña piedra negra. Daniel dijo que la piedra tenía unas marcas muy extrañas. La recogió. Se la guardó en el bolsillo y se dio la vuelta para regresar con sus padres. Pero, en lugar de ver el sendero, vio una pared de roca alta que se elevaba al menos 15 metros. Dijo que no importaba por dónde fuera, no podía encontrar el camino de regreso al sendero. Cuando Daniel comenzó a cansarse, recordó que debía quedarse en un lugar para que la gente lo encontrara más fácilmente.
Así que se sentó bajo un árbol grande y pidió ayuda, pero nadie vino. Y aquí está la parte extraña. El niño había estado perdido durante 2 horas y media como máximo, pero Daniel dijo que llevaba desaparecido 3 días. Dijo que vio la puesta de sol 3 veces y que nunca oyó a nadie llamándolo, pero cada pocas horas oía algo grande caminando por el bosque. Daniel no podía ver qué era. Dijo que estaba demasiado asustado para mirar. Se escondió detrás del árbol e intentó guardar silencio. Lo único que vio fue a Molly corriendo hacia él justo después de que lo rescataran. Le pregunté a Daniel si podía ver la piedra que encontró, pero después de buscar en sus bolsillos, no la encontró. Dijo que debía haberla perdido por ahí. La forma en que Daniel dijo por allí, mientras veía lo profundo del bosque, lo hacía parecer de otro planeta. Pero bueno, volvimos al coche. Nos dieron las gracias a Molly y a mí de nuevo y se fueron a su casa. Pero los padres debieron haber llamado al periódico local porque la semana siguiente un reportero salió a tomarle fotos a Molly. Publicaron su foto bajo el titular: "Perro héroe encuentra niño desaparecido", y desde entonces se ha convertido en una especie de celebridad local. A veces incluso algún senderista la reconoce. Y siempre que estamos en el pueblo le regalan una bola de helado. A Molly parece encantarle su vida de guardabosques, pero aún así le dan miedo los ruidos muy fuertes, como los truenos. Así que no podía culparla por esconderse debajo de la cama durante la tormenta de anoche. Pasé la mañana después de la tormenta, recogiendo ramas de los alrededores de la base de la torre. Una vez que estuvo despejado, Molly y yo revisamos senderos. En realidad, solo hay un sendero principal a estas alturas del bosque. El sendero entra directo al claro junto a la torre de vigilancia desde el sur y luego continúa hacia el norte. Hay algunos brotes de ramas nuevas y miradores al valle alrededor, pero todos son callejones sin salida. Encontré algunos árboles pequeños que bloqueaban el camino y fueron fáciles de quitar con la mano. Mientras los tiraba al bosque, Molly me ayudó a quitar algunas ramas más pequeñas. A pocos kilómetros de la torre de vigilancia, un pino enorme había caído justo en el medio del sendero. Eso fue un poco más duro y requirió de una motosierra. Así que Molly y yo hicimos una pausa para almorzar temprano. Estaba sentado en un tronco, terminando una bolsa de papas fritas, cuando noté que Molly se comportaba de una manera extraña. Normalmente, cuando estoy comiendo algo para compartir, Molly me mira con intensidad de 1000 soles al rojo vivo. Pero ella miraba hacia el valle, desviando la mirada. Tenía la cabeza ladeada y gemía suavemente. ¿Qué pasa, niña? Dejé de masticar para escuchar, pero no oí nada. Molly y yo siempre estamos en el bosque. Ignora por completo a los conejos y las ardillas y apenas si se fija en los ciervos. Así que pensé que quizás era un puma el que pasaba. Molly se adentró unos pasos más en el bosque, y cuando me acerqué a ella, vi que temblaba. Siguiendo su mirada, vi un sendero cubierto de maleza, una ramificación del sendero principal que nunca había visto. Quizá ese pino caído lo había tapado. Con curiosidad, bajé con cuidado por lo que quedaba de ese viejo sendero. Sabía que no podía ir muy lejos, porque a menos que me hubiera dado la vuelta por completo, el sendero debía terminar en un acantilado con vistas al valle. Después de caminar por unos 10 minutos, llegué al final del sendero. Ahí me bloqueaban el paso 2 enormes rocas con una abertura de 3 metros entre ellas. La abertura estaba bloqueada por un montón de ramas enredadas y árboles pequeños. No había vuelta atrás. Al otro lado de las rocas había un precipicio pronunciado hacia el valle. ¿Qué demonios es esto?, murmuré. Todo me parecía demasiado extraño. Parecía viejo, empinado y peligroso. Por alguna razón me recordó a un viejo libro de Stephen King, Cementerio de Mascotas, cuando el viejo y el nuevo vecino trepan por un enorme árbol caído para enterrar a un gato muerto. Después de estar allí unos minutos, decidí volver al sendero principal para seguir con el trabajo y empezar a cortar ese pino caído.
Había decidido preguntarle a Chester si sabía algo sobre el viejo sendero oculto y el enorme bloqueo de las ramas apiladas. Chester había sido guardabosques en esta zona durante al menos 25 años. Conocía el parque como la palma de su mano. Si alguien podía saberlo, ese era él. Empecé a caminar de vuelta cuando me di cuenta que Molly ya no estaba conmigo. Y al girarme, la vi a unos 20 metros de distancia, completamente inmóvil, mirando fijamente a los árboles caídos. Tenía la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo a lo lejos. Y entonces, de repente, dio un salto corriendo hacia el árbol caído y comenzó a trepar. No, Molly, ven, dije corriendo hacia ella, pero no se detuvo. Cuando volví al árbol caído entre las dos rocas, su cola estaba desapareciendo por la cima. Corrí por el borde de una de las rocas, todavía llamándola, pero no podía ver nada, solo una caída vertical. Y oía a Molly ladrar desde el otro lado. Pero cuando volvió a ladrar, unos minutos después, sonaba mucho más lejos. Corrí de vuelta al sendero principal para buscar provisiones. Rápidamente, escondí la motosierra y herramientas fuera del sendero por si pasaba algún excursionista con niños. Corrí de vuelta al árbol caído y comencé a trepar. Solo tenía unos 4,5 metros de altura, pero era peligroso. Un par de veces, las ramas se rompieron bajo mi peso y casi me caigo. Qué buena forma de romperse una pierna, pensé. Al llegar a la cima, miré hacia abajo y encontré un pequeño sendero al pie del árbol caído. Parecía tallado en la ladera de la montaña. A la izquierda del pequeño sendero, de apenas medio metro de ancho, estaba la cara rocosa de la montaña. A la derecha, un enorme desnivel. Pasé la pierna por encima y empecé a bajar por el otro lado del árbol caído. Si me llegaba a resbalar y caer del sendero, disfrutaría la caída de unos 60 metros directamente al fondo del valle. Con razón bloquearon este sendero, pensé. Respiré aliviado y mis botas finalmente tocaron tierra firme. Usé mi ventaja del terreno alto para comprobar si había rastros de Molly, pero solo podía ver el empinado sendero en el que me encontraba, que descendía lentamente por la montaña hasta la línea de árboles. No veía ningún claro en el valle, solo un denso bosque. Así que empecé a bajar. Tenía que tener cuidado donde pisaba porque, de vez en cuando, partes del sendero se habían derrumbado, dejando secciones cortadas de hasta 1 metro de ancho. Pero, a mitad del camino, empecé a notar una ligera neblina a pie de los árboles. Y cuanto más me acercaba al valle, más se convertía la ligera niebla en una densa. Hacía fresco y húmedo al final del sendero. La temperatura debía haber bajado unos 5 o 6 grados. Llamé a Molly, pero el sonido de mi voz pareció desvanecerse en la niebla. Así que hice sonar mi silbato de emergencia. Molly tendría que oírlo desde muy lejos. Escuché atentamente por si la veía, pero nada. Bajé la vista y vi huellas en la tierra húmeda que se adentraban hacia el bosque. La seguí, obviamente. 30 minutos después había perdido el rastro de Molly. Decidí caminar en un círculo y buscar más huellas. Marqué mi punto de partida con una cuerda atada a un roble enorme. Después de 45 minutos de caminar por el denso bosque, me di cuenta que estaba perdido. Me costaba ver a 3 metros de distancia a través de la densa niebla, y empecé a sentir que algo me observaba. Dejando atrás la paranoia, volví a sonar el silbato para ver si Molly me encontraba. El sonido también pareció ahuyentar a los pumas, y luego me senté en un tronco a tomar agua. Estaba guardando la cantimplora cuando un hombre salió de entre los árboles. Era joven, quizá de 20 y tantos, delgado, con ropa andrajosa y una mochila vieja al hombro. Sobresaltado, le dije: «Oye, busco a mi perro». Tras una pequeña pausa y un momento de ver el estado realmente deplorable del muchacho, le pregunté: «¿Estás bien?». Y sin decir una palabra, se tapó la boca con la mano, indicándome que guardara silencio. Señaló hacia los árboles
y sentí la vibración en las suelas de mis botas. Estaba lejos, pero cada 4 o 5 segundos sentía el suelo temblar ligeramente. Entonces lo oí. El sonido se repetía y era como si algo enorme caminara por el valle y se acercara. Miré al hombre y vi que estaba agazapado detrás de un árbol enorme, intentando esconderse. Y entonces escuché la sirena. Era tan fuerte que me caía al suelo y el sonido provenía de más arriba de la línea de los árboles. Esta cosa, fuera lo que fuese, ya estaba cerca y me mantuve agachado. El suelo temblaba con cada paso. Había un tronco caído junto a mí y lo vi rodar hacia la izquierda. Fue el siguiente disparo de sirena lo que hizo moverme. Era tan fuerte que sentí un zumbido en los tímpanos. Parecía que estaba casi encima de mí. Me abalancé hacia el árbol más cercano y me agarré de él. Apreté la cara contra la corteza y entonces se hizo el silencio. Todo quedó completamente en silencio. No me moví. Ni siquiera respiré. Y entonces se movió de nuevo, alejándose de nosotros. Y pensé en Molly. En cuánto miedo le tenía a los ruidos fuertes. Espero que estuviera lo más lejos posible. Y espero que estuviera bien. Miré hacia donde se había escondido el tipo, pero ya no estaba. Me temblaban las piernas. Me deslicé hacia el suelo e intenté recuperar el aliento. Y fue entonces cuando la cabeza de Molly se asomó entre la maleza. «Molly, qué alegría de verte, muchacha», exclamé, dándome una palmadita en la pierna para que viniera. Pero no se movió. «No pasa nada, chica. Vamos, salgamos de aquí», le dije. Pero Molly se quedó donde estaba, gimiendo suavemente. Volvió a mirar hacia la maleza y luego dio un pasito hacia mí. Y algo salió con ella entre los arbustos. Era una niña pequeña, de pelo largo y oscuro, de unos 8 o 9 años tal vez. Llevaba una camiseta de raptar y se aferraba al pelaje de Molly como si fuera un salvavidas en el océano. Ahora podía ver que la niña estaba asustada, así que hablé lo más bajo posible. «Hola, veo que conociste a Molly. Ella es mi compañera», dije. La chica miró a Molly y luego a mí. ¿Te parece si los tres encontramos la manera de salir de aquí?» Se quedó inmóvil un minuto entero y luego asintió levemente. «Bueno, pues, agarra a Molly para que no se te pierda, ¿ok? ¿Me das la mano?» Me quedé donde estaba y le extendí la mano. Al cabo de un momento, se acercó y lentamente la tomó. Agarré mi mochila y saqué una botella de agua fresca y se la ofrecí. «Seguro que tienes un montón de sed. ¿Quieres agua?» Pero ella se quedó ahí, parada, mirándome. «Bueno, si no quieres ahora, lo podemos intentar más tarde». Entonces miré a Molly y le dije: «Vamos a casa, niña». Olfateó el aire y se adentró en el bosque, y la seguimos desde cerca. 2 veces más oímos algo enorme caminando entre los árboles, uno a lo lejos y otra demasiado cerca para nuestra tranquilidad. Permanecimos en silencio e inmóviles hasta que pasó el peligro. Caminamos durante horas, y no les dije esto, pero estaba seguro de que nunca íbamos a encontrar la salida. Finalmente decidimos sentarnos a descansar y, una vez más, intentaba que la niña tomara agua. De repente, Molly se puso de pie de un salto. Ladeó la cabeza como si escuchara algo a lo lejos y salió corriendo hacia el bosque. La agarré de la mano y corrimos tras ella. Siempre que Molly se adelantaba demasiado, se detenía unos momentos y nos esperaba. Siguió ladrando hasta que la alcanzamos y luego volvió a echar a correr. Cuando vi la cuerda atada al árbol que había usado como marcador, respiré aliviado. Solo faltaba un poco más para llegar al sendero que subía y salía del valle. Cuando salimos de la niebla, no podía creer lo que veía.
¿Chester? Murmuré. Allí estaba el guardabosques Chester Miles, con una expresión de alivio en su rostro. Llevaba una cuerda atada a la cintura. Jim, gracias a Dios. Vamos, date prisa. Recogí a la niña en los brazos y regresamos por el sendero tallado en la pared del acantilado. Mientras subíamos, le conté a Chester sobre el excursionista que había en el valle. Bueno, tendrá que encontrar la salida por sí solo. No vamos a volver allá. La única razón por la que ustedes tres salieron fue porque Molly escuchó mi silbato de emergencia. Cuando llegamos a la cima, Chester le quitó la cuerda, la ató a la cintura de la niña y luego le dijo que trepara el árbol caído despacio y con cuidado. Subimos justo detrás de ella. Llevé a Molly cargando bajo el brazo. Y cuando llegamos a tierra firme del otro lado, nos detuvimos a recuperar el aliento. De repente, tenía una sed terrible. Saqué una de las botellas de agua, le di una a la niña y ambas bebimos hasta que las botellas quedaron vacías. Jim, veo que Molly y tú tienen una nueva compañera de viaje. ¿A quién tenemos aquí? Preguntó Chester, pero negué con la cabeza. No ha dicho ni una palabra, respondí. Ahora Chester asentía con la cabeza. Volvamos todos a la torre de bomberos y ya veremos qué pasa, respondió Chester con una sonrisa. Molly tomó la delantera con la chica siguiéndola de cerca. Chester, dije en voz baja, si tienes el teléfono, llama a una ambulancia ahora porque tardarán 1 hora al menos en llegar. Chester negó con la cabeza. Nada de llamadas. Señaló a la chica y simplemente dijo: te explico luego. Lo miré, preguntándome qué estaba pasando, pero confiaba en Chester. Era un buen superior, así que asentí y seguí caminando. Cuando volvimos a la torre de bomberos, el sol se estaba poniendo. Estábamos todos exhaustos. La chica se negaba a alejarse más de 1 metro de Molly, así que hicimos una fogata en el claro debajo de la torre. Preparamos algo de comida y armamos una pequeña tienda de campaña para que ella y Molly durmieran. Chester y yo nos sentamos junto a la fogata y tomamos un par de cervezas. Cuando estuvimos seguros de que la niña dormía profundamente, me volví hacia él y le pregunté: ¿qué demonios está pasando? La niña necesita que la revise un médico y su familia necesita ser informada ya, le dije un poco molesto. ¿Cuánto tiempo crees que has estado ausente?, preguntó Chester. ¿Qué tiene que ver eso?, respondí. Solo responde la pregunta, ¿sí?, dijo. Suspiré. Está bien, no lo sé, supongo que estuve ausente unas 8 o 9 horas, tal vez. Y Chester negó con la cabeza. Estuviste ausente 4 días, Jim. Vale, no tiene gracia eso, Chester. No me estoy riendo, dijo, y luego continuó. Cuando no te reportaste durante 3 días después de la tormenta, Kenny asumió que la tormenta había vuelto a dañar el equipo, ¿sabes? Como el abril pasado. Y con todos los cortes de luz e inundaciones, estuvimos muy ocupados los últimos días. Pero cuando oí que Kenny mencionó que no habías llamado, dejé todo y vine directamente porque sabía exactamente dónde estabas, tal y como yo empecé. Intenté decir algo, pero Chester me interrumpió de nuevo. No, déjame terminar, dijo. Hay algo mal en ese valle. Chester dio un trago a su cerveza. No sé exactamente cómo explicarlo, pero digamos que va a otro lugar. No siempre, pero a veces. Cuando empecé como guardabosques después de unos 6 meses, desaparecieron un par de excursionistas, novios. Iban al valle a acampar el fin de semana y nunca regresaron. Hubo una gran búsqueda que duró más de 3 semanas. No encontraron nada, ni una tienda de campaña, ni una mochila, carajo, ni un zapato. Nada. Como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. 1 año después, una niña de 12 años desapareció a unos 80 kilómetros de aquí. Se llamaba Allison Beckett, si no recuerdo mal. En fin.
El equipo de búsqueda fue enorme. Siempre lo es cuando desaparece un niño. Debieron haber sido unas 400 personas buscándola. No encontraron nada. 6 semanas después, 2 mujeres caminaban por nuestro valle y encontraron a la pobre niña acurrucada en un árbol. La trajeron de vuelta. Llamaron a sus padres y estaba bien. Pero recuerda, se perdió 80 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó al valle? Nuestro alcalde organizó una pequeña celebración para agradecerles a las 2 mujeres y entregarles un premio. Allison y su familia vinieron. Había comida y bebida, todos estaban felices. Y por un momento, vi a Allison sentada, sola, en una mesa de picnic. Así que me senté y le pregunté qué había pasado realmente. Dijo que su familia estaba caminando hacia una cascada y sus hermanos pequeños estaban discutiendo. Sus padres se detuvieron para separarlos y mientras se detenían, Allison siguió caminando. Dijo que estaba cansada de escuchar a sus hermanos discutir. Dobló una curva en el sendero y, a un lado de este, a unos 15 metros, dentro del bosque, había un carrusel. Sí, como el de una feria. Un carrusel de tamaño real, con luces, música y todo. Dijo que se salió del sendero y se acercó. Extendió la mano. Allison dijo que quería tocarlo, ¿sabes? Para ver si era real. Y en cuanto su mano tocó el carrusel, se encontró en un bosque diferente y todo estaba cubierto de niebla. Hubo 3 desapariciones más durante los siguientes 5 años. Y fue entonces cuando decidí bloquear los senderos que conducían a ese valle. ¿Tú hiciste eso? ¿Tú bloqueaste el sendero aquel? Pregunté. Sí, y no me arrepiento, porque las desapariciones disminuyeron después de eso. Bloqueé todas las entradas y luego oculté los senderos que conducían al valle lo mejor que pude. La situación estuvo bastante tranquila aquí durante mucho tiempo, pero hace unos años un niño pequeño desapareció. Se llamaba Jackson Perry. Tenía 6 años en ese momento. Y de nuevo, una búsqueda masiva. Lugareños, periodistas, incluso gente fuera del estado vinieron a ayudar. Buscamos por todas partes. Incluso trajimos perros de búsqueda. Y puedes creer que busqué en esos senderos ocultos. Incluso trepé por los árboles caídos para buscar. Pero no había nada allí. 5 días después, lo encontré sentado al pie del mismo tronco caído que escalamos hoy. Y ya lo había buscado ahí 3 veces. Así que lo revisé en busca de huesos rotos. Se veía bien, salvo por algunos, ya sabes, rasguños y moretones. Lo levanté y lo llevé de vuelta al grupo de búsqueda. Y mientras estábamos solos, Jackson y yo le pregunté qué había pasado. Dijo que estaba jugando al escondite con su hermana y que estaba escondido detrás de una gran roca. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, su hermana ya no estaba, y él estaba en el bosque. No podía ver muy lejos porque había humo por todas partes, como, ya sabes, cuando hay un incendio. Se asustó y empezó a llorar. Entonces, oyó un ruido fuerte, como el de un camión de bomberos, que le hizo doler los oídos. Dijo que el suelo empezó a temblar. Luego, dice, un gigante lo levantó y lo cargó por encima de los árboles. Dijo que era como volar. Jackson dijo que podía ver a lo lejos. Entonces, el gigante lo bajó encima de un gran montón de ramas. Él bajó y se sentó abajo. Después de un rato, fui a buscarlo. Y cuando lo llevé con sus padres, lo llevaron de urgencia al hospital. El médico dijo que lo único que le pasaba a Jackson, aparte de algunos cortes y rasguños, era un tímpano reventado. El médico dijo que eso podía pasar por estar cerca de un ruido muy fuerte. Creo que Chester notó que palidecí después de esa última historia. Se detuvo para abrir otra cerveza. Así pues, le hice la única pregunta que se me ocurrió. Pero, ¿por qué no quieres llevar a esa niña al hospital? Tenemos que averiguar quién es. Oh, pero yo sé quién es, dijo Chester en casi un susurro. Su nombre es Olivia Hernández. Tiene 8 años.
y ella desapareció hace más de 20 años. ¿Cómo? ¿20? Pregunté exaltado, pero Chester me interrumpió de nuevo. Estuviste fuera 4 días. El tiempo pasa muy diferente allá, dijo Chester tomando un trago de su cerveza. Pero, ¿cómo puedes saber que es ella? Volví a preguntar incrédulo. Porque la busqué durante semanas, continuó. Supongo que nunca dejé de buscarla realmente. Memoricé su foto. Reconocí su camisa de raptar que llevaba cuando se perdió. Ya está algo opaca de la pintura, pero es la misma camisa. Volví a tomar un trago grande de su cerveza. Y recuerdo que su padre, Miguel, mucho después de que suspendieran la búsqueda, él estaba aquí arriba buscándome cada fin de semana. Todos los días libres que tenía, salía al bosque a buscar a Olivia. Decía que sabía que estaba viva en algún lugar. Lo sabía desde hace 20 años. Luego de eso, Chester dio un gran suspiro. ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿Qué hacía para conseguir agua y comida? ¿Y cómo se mantenía alejada de las cosas que viven ahí? Pregunté. No lo sé, dijo Chester y continuó. Pero al amanecer volveré a la base. Encontraré la información de contacto de sus padres. Estarán al tanto. Los padres de niños desaparecidos siempre la mantienen al día. Los traeré aquí lo más rápido posible y te garantizo que, si aún respiran, estarán aquí mañana por la noche. Mientras tanto, se queda aquí con ustedes. Y antes de que se te ocurra discutir conmigo, déjame decir esto. Esa niña ha pasado por más de lo que podríamos imaginar. Si la llevamos, tendrá que haber un informe. La prensa aparecerá. Y al final, descubrirán que su historia no tiene sentido. Estarán encima de ella y sus padres durante meses. Será un desastre. Y si necesitas otra razón, mírala acostándose con Molly. Creo que se siente segura. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. ¿Quieres alejarla de Molly y dejarla en el hospital con un grupo de desconocidos? Allá tú. Pero déjame responderte. Yo sé que no lo harás, porque no está bien. Que se quede con Molly hasta que lleguen sus padres, y entonces verás qué hacer. Después de ese último comentario de Chester, pensé un momento en lo que me había de ese bosque y en lo que diría la gente si les contara lo que me había pasado. Creerían que estoy loco. Y luego pensé en Olivia. Chester tenía razón en mantener las cosas con un perfil bajo. Ok, dije. Olivia se queda conmigo y Molly hasta que puedas volver con sus padres. Unos momentos más tarde, me quedé dormido. Para cuando había despertado, Chester se había ido. Dejó una nota debajo de una roca abajo de mi silla. Volveré mañana por la noche, decía la nota. Pasé el día viendo a Olivia jugar con Molly y cumpliendo su palabra. Para las 5 de la tarde de ese día, Chester llamó para decir que estaba en el aeropuerto esperando a María Hernández, la madre de Olivia. Luego de unas 2 horas, escuché la camioneta llegar. En cuanto vi a María, reconocí que era su madre. Se parecían mucho, un rostro muy similar. La señora, muy nerviosa, preguntó dónde estaba Olivia. Apunté en la dirección de un claro. Olivia estaba sentada con Molly, colocando dientes de león en su collar. María jadeó. Dios mío, es real, susurró. Caminó lentamente hacia la niña. Susurró nuevamente. Olivia. Se quedó mirando a la mujer durante lo que pareció una eternidad y luego corrió, abrazando a su madre, con su manita aún agarrando una flor. Y entonces María rompió a llorar abrazando a Olivia con fuerza. Yo también tenía lágrimas en los ojos y, al mirar a mi alrededor, vi que Chester también. Nunca olvidaré ese momento. Después de que todo se calmara, hablamos un rato. María nos agradeció una y otra vez, diciendo que nunca podría compensarnos por lo que habíamos hecho,
Olivia seguía en silencio, pero se aferraba a su madre. Chester llevó a la madre e hija al aeropuerto. María quería llevar a Olivia de vuelta a casa para que viera a su padre lo antes posible. Y después de que se fueran, me senté junto al fuego, pensando en todo lo que había sucedido. Molly dormía profundamente a mis pies. Pasaron las semanas y la situación se tranquilizó. Entonces, recibí una llamada de Chester, preguntándome si quería quedar para cenar en el pueblo. Quedamos en el restaurante local. Tenían buenas hamburguesas y había una terraza por la parte de atrás que admitía perros. Después de que la camarera nos tomara nota, Chester dijo: "Hoy recibí una carta de María Hernández. Dijo que ojalá hubiéramos podido ver la cara de su marido al ver a su hija. Fue como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima durante 20 años. Me dijo que Olivia está saliendo de su caparazón. Está hablando de nuevo. María siguió mi consejo de mantener el secreto. Solo quería recuperar a su familia. De hecho, ahora mismo están educando a Olivia en casa porque no soporta la idea de separarse de ella otra vez. Llevaron a Olivia al refugio de perros local y permitieron elegir un cachorrito. ¿Y adivina cómo lo llamó? Sí, Molly. Y ese cachorrito duerme con ella todas las noches. María dijo también que el cumpleaños de Olivia es en un par de semanas y que a ella y a su esposo les encantaría que fuéramos a celebrarlo con ellos, porque bueno, tienen mucho que celebrar ahora mismo". Chester me miró y preguntó: "Bueno, ¿qué te parece? ¿Se animan a hacer un viaje por carretera?" "Sí, claro", respondí. Molly levantó la vista al escuchar las palabras viaje por carretera y ladró en señal de estar de acuerdo. Después de cenar, salimos al estacionamiento. Chester se subió a su camioneta y me saludó, para luego incorporarse a la carretera. Me quedé allí, parado un minuto, mirando a Molly. Había una familia con un agujero enorme en el corazón. Tú lo arreglaste, Molly. Lo hiciste. Me miró fijamente con la cabeza ladeada. Le rasqué detrás de las orejas y le dije: "Bien hecho, chica. Ahora, vámonos a casa".